en el expediente número 315-2024 contra el acusado Nicolás Gutiérrez Mendoza, diligencia que se está llevando en la sala de audiencias del Juzgado Penal Colegiado, integrante el magistrado Luis Cárdenas Salas y William Paguara Méndez. De igual manera, se deja constancia de la presencia del representante del Ministerio Público y del abogado de la defensa de Nicolás Gutiérrez Mendoza, así como del acusado, testigos y peritos. Bien, teniendo en cuenta que ninguna de las partes va a ofrecer nuevos medios probatorios, pasamos al orden del debate probatorio, el cual comprende el siguiente orden: examen del acusado, examen de los testigos y peritos y la oralización de los medios probatorios. Iniciamos así la etapa probatoria bajo las directrices señaladas desde el artículo 376 del Código Procesal Penal. Se le pregunta al señor Nicolás Gutiérrez Mendoza si desea usted declarar en este juicio. Sí, señora jueza. Bien, damos pase al Ministerio Público para que haga el interrogatorio al imputado; de lo contrario, que proceda el abogado de la defensa técnica. Doctor, Gracias, doctora magistrada. Sí, tengo preguntas para el imputado. le doy la palabra, señor fiscal. ¿Puede usted proceder a interrogar? Ok. Señor Gutiérrez Mendoza, ¿reconoce los cargos que se le imputan? No, no reconozco los cargos. ¿Puede explicar por qué sus huellas dactilares aparecen en la escena del crimen? Mm, Mis huellas pueden estar porque frecuentemente yo pasaba por la zona por motivos personales, pero eso no me vincula directamente. Según testimonios, usted fue visto cerca de la escena. ¿Qué tiene que decir al respecto? Eso no es cierto, amigo. Perdón, usted fue visto cerca de la escena. Perdón, no, no es cierto, amigo. ¿Usted estuvo ese día de los hechos? Mm, No estuve, como se menciona, yo no aparecí en esos días, estaba en otro lado. Objeción, señora jueza. Señora Bien, jueza, objeción. El acusado ya respondió a esa pregunta. bien. Entonces, ¿qué hacía usted el día de los hechos? Bueno, a ver, recordando, estaba en mi domicilio realizando actividades cotidianas, como han confirmado algunos vecinos. Eso es todo, señora magistrada. Bien, el, el abogado de la defensa técnica tiene algunas preguntas para el imputado. Sí, sí, señora jueza. Buenos días. Así es. Proceda, abogado. Bien. eh, ¿Podrías decirnos tu nombre completo y tu ocupación? Claro que sí, señor abogado. Mi nombre completo es Nicolás Gutiérrez Mendoza y trabajaba como técnico en reparaciones eléctricas. ¿Podrías contarnos tu versión de los hechos ocurridos en noviembre de 1995? Mm, claro, a ver, en esa fecha yo estaba en mi casa la mayor parte del tiempo. No tengo nada que ver con los hechos se me dicen. ¿Qué relación tenías con las víctimas en este caso? Ninguna relación, ni siquiera conocía a nadie personalmente. ¿Te encuentras en pleno uso de tus facultades mentales? Yo creo que sí, supongo, no lo sé.
¿Has tenido problemas psicológicos en el pasado? Yo no sé eso, señor, no estoy seguro. ¿Te has sometido alguna vez a tratamiento psicológico o psiquiátrico? No, no, nunca, nunca, nunca he hecho eso. ¿Estuviste en el lugar de los hechos el día de los crímenes? No, amigo, como mencioné, yo no conozco, estaba en mi domicilio. ¿Cómo explicas las pruebas que se encuentran en tu contra, como las huellas dactilares o los testimonios que te vinculan con los crímenes? Ah, no sé mucho, pero entiendo que las huellas pueden estar porque tal vez pasé por la zona, como es un pueblo pequeño, pero eso no prueba que cometí algo malo. ¿Tienes alguna prueba o testigos que puedan respaldar tu versión de los hechos? Sí, sí, algunos vecinos confirman que estuve en mi casa ese día. ¿Es cierto que, que cooperaste con las autoridades en el momento de tu arresto? Sí, sí, abogado, cooperé con ellos en todo momento, a pesar de que no entendía y hasta ahora no entiendo mucho qué está ocurriendo. Es todo, es todo, magistrado. Mm. Bien, abogado de la defensa, el orden de sus testigos o peritos. Sí, magistrada, vamos a llamar a la doctora Cintia López Hernández, perito de psicología. Ya. Eh, sí, doctora Cintia López Hernández, ¿tiene usted algún impedimento para prestar testimonio o declarar? Ninguno. Bien, ahora le pregunto si usted es católica a fin de proceder con la juramentación. No, no soy católica. En ese sentido, doctora Cintia López Hernández, ¿jura que va a decir la verdad en lo que se le pregunte en esta audiencia? Lo juro. Se le recuerda que en caso que usted dé falso testimonio puede ser procesada. Ahora diga usted sus nombres y apellidos. Mi nombre es Cintia López Hernández. Profesión. Soy psicóloga de la clínica con especialización en psicología forense. ¿Conoce usted al acusado y tiene alguna relación de parentesco, amistad íntima, enemistad, manifiesta o relación laboral con alguno de ellos o es directo o indirecto en esta causa? No, señora jueza. ¿Cómo? No le No, escuché. señora jueza. Ya, bien. Tome asiento. Puede comenzar con el interrogatorio, doctor. Gracias, magistrada. Doctora Cintia, ¿cuál es su experiencia profesional como psicólogo? Como psicóloga. Me Con especializo en psicología especialización en forense. psicología forense. Ya. Me Sí. especializo en psicología forense. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando como perito en casos penales, civiles y familiares. ¿Es usted especialista en la evaluación psicológica forense? Sí, soy especialista en psicología forense. Realizo evaluaciones periciales en distintos contextos judiciales, aplicando metodologías evaluadas científicamente y ajustadas a los estándares legales vigentes. ¿Podría usted explicarnos de qué manera realizó su evaluación psicológica del acusado en este caso? Mi evaluación incluyó entrevistas clínicas en profundidad, observación directa del comportamiento del acusado y la aplicación de pruebas psicológicas específicas para evaluar su estado mental. También revisé su historial clínico y social para obtener algún diagnóstico integral. ¿Cuáles son los criterios y las herramientas que utilizó para realizar el diagnóstico psicológico del acusado? Utilicé criterios de diagnóstico del DSM-5
como la evaluación de trastorno del estado de ánimo, trastorno psicótico y personalidad. Apliqué herramientas como el MMPI-2 del test de Rorschach y la escala de inteligencia del Wise cuarto. ¿Está usted familiarizada con la historia clínica del acusado antes de la intervención? Sí, he revisado su historial médico y psicológico, incluyendo informe del episodio de comportamiento anómalo en el pasado y posibles antecedentes de trastornos mentales. ¿Considera que el acusado estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de los hechos? En mi opinión profesional, el acusado no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de los hechos. Sus acciones estuvieron influenciadas por un trastorno mental grave que afectó su capacidad de comprender y controlar su conducta. ¿Es posible que el acusado haya actuado bajo un estado de perturbación mental temporal en el momento de los crímenes? Sí, en mi evaluación observé síntomas que son consistentes con un estado de perturbación mental severa y temporal. Esto podría haber sido causado por un episodio psicótico, caracterizado por una desconexión de la realidad, pensamientos delirantes y conductas impulsivas. Dichos episodios no suelen ser permanentes, pero en el momento en que ocurren, afectan gravemente la capacidad de la persona para evaluar sus actos, comprender las consecuencias de estos o actuar de manera descontrolada. Este tipo de estados afectan con frecuencia en los trastornos psicóticos y pueden ser desencadenados por factores como el estrés extremos o traumas no resueltos. Durante las evaluaciones, el acusado mostró signos de alteraciones mentales severas que pudieran haber influido en su comportamiento en ese momento. Durante la evaluación observé claros signos de disociación, como una desconexión emocional y cognitiva, así como pensamientos delirantes que distorsionaban su percepción de la realidad. También identifiqué una marcada falta de control impulsivo, lo que sugiere que su capacidad para detenerse y reflexionar sobre sus acciones está gravemente comprometida. Estos factores combinados apuntan a una alteración mental severa que, en mi opinión, influyó de manera significativa en su comportamiento al momento de los hechos. ¿Cuál fue el diagnóstico psicológico que le asignó al acusado? Mi diagnóstico concluyó que el acusado presenta un trastorno psicótico no especificado, lo que significa que cumple con los criterios generales de psicosis, pero no encaja completamente en una categoría específica. Además, observé rasgos de personalidad antisocial, lo que traduce en una tendencia hacia la impulsividad y la dificultad para empatizar con otros. Este diagnóstico conjunto explica tanto las distorsiones en su percepción de la realidad como su dificultad para controlar sus impulsos y comportamientos. En su diagnóstico, ¿descarta usted cualquier condición psicológica que haya podido hacer que el acusado actuara de manera impulsiva o sin plena conciencia de sus actos? No, descarto esa posibilidad. Al contrario, mi evaluación respalda que el trastorno psicótico fue un factor determinante en su comportamiento. Este tipo de trastornos afecta la capacidad de una persona para razonar y actuar de manera controlada, llevándola a conductas impulsivas o desregularizadas sin plena conciencia de sus actos o sus consecuencias. En su experiencia profesional, ¿existen otras explicaciones para los comportamientos del acusado? Aparte Sí, de los diagnósticos. sí, bien, el entorno social y la historia de la vida del acusado, como el abandono familiar y la marginación, pudieron contribuir a moldear su conducta. Estos factores no explican por qué sí solo sus acciones. El diagnóstico de un trastorno psicótico es la explicación principal, ya que refleja una disfunción interna en su percepción y procesamiento en la realidad. Es importante señalar que ambos elementos, tanto el contexto social como el trastorno psicológico, pueden interactuar para influir en su conducta. En su evaluación, ¿consideró usted factores como el entorno social y familiar del acusado que pudieran haber influido en su conducta? Sí, consideren estos factores
como parte integral de mi análisis. El acusado proviene de un entorno marcado por el abandono, la violencia y la exclusión social, lo cual afecta significativamente en el estado emocional y psicótico. Estas circunstancias contribuyen a la formación de una personalidad desadaptiva y conjunto en su trastorno psicótico. Incrementan su vulnerabilidad a actuar de manera impulsiva o descontrolada. ¿Está al tanto usted de que el acusado nunca ha sido diagnosticado con condición psiquiátrica grave que lo hubiera incapacitado de manera permanente? Sí, estoy al tanto. No obstante, es importante destacar que muchas personas con trastornos psicóticos no son diagnosticadas ni tratadas adecuadamente debido a la falta de acceso de servicios a salud mental, porque sus síntomas son ignorados. Es posible que la condición del acusado haya estado presente durante años, pero sin manifestarse de manera evidente hasta ahora. ¿Qué tan concluyentes son las pruebas psicológicas que ha utilizado para afirmar que el acusado tenía un trastorno mental que influiría en su culpabilidad en este caso? Las pruebas que utilicé como el MMPI-2, Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, y el Rorschach, son herramientas ampliamente válidas en el ámbito clínico y forense. El primero permite evaluar de manera estructurada el aspecto como el trastorno psicótico, personalidad antisocial y otras características relevantes en este caso. Por otro lado, el Rorschach es un test proyectivo, ofrece información profunda sobre la estructura de pensamientos del evaluado y posible distorsión de la percepción de la realidad. En este caso, ambos instrumentos arrojaron resultados consistentes que confirman la presencia de un trastorno psicótico significativo. Específicamente, el acusado mostró indicadores de desconexión con la realidad, distorsión cognitiva y una afectación severa en el control de sus impulsos. Estas alteraciones son congruentes con las hipótesis diagnosticadas de un trastorno psicótico no especificado. La combinación de estas herramientas junto con la observación clínica y la entrevista estructurada me permite concluir con un alto grado de certeza que la condición mental del acusado influyó de manera directa su comportamiento y su capacidad para tomar decisiones conscientes deliberadamente en el momento de los hechos. ¿En qué medida sus conclusiones pueden estar influenciadas por la información que se le proporcionó sobre el caso, como las declaraciones de la policía o el expediente? Mi análisis se fundamenta principalmente en datos objetivos obtenidos durante la evaluación psicológica directa del acusado. Esto incluye entrevistas clínicas, observaciones conductuales y pruebas psicológicas estandarizadas. Si bien revisé el expediente judicial y las declaraciones policiales para comprender el contexto general del caso, esta información no fue utilizada para diagnosticar ni influir en mis conclusiones clínicas. En psicología forense es fundamental mantener un enfoque independiente y basado en evidencias. Por eso, al interpretar las pruebas aplicadas, utilicé el criterio diagnósticos internacionales como el del DSM-5 y protocolos establecidos para evitar cualquier sesgo derivado de información extrema de este modo. Garantizo que mis conclusiones sean objetivas, imparciales y basadas y exclusivamente. ¿Cree usted que el acusado está en condiciones de recibir un tratamiento adecuado para cualquier trastorno que haya sido identificado? Sí, considero que el acusado está en condiciones de beneficiar significativamente de un tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado. En primer lugar, la implementación de medicación antipsicótica es crucial para estabilizar los síntomas asociados a su trastorno psicótico, como los pensamientos delirantes, la desconexión con la realidad y los episodios de impulsividad extrema. En paralelo, se recomienda la terapia conductual y cognitiva orientada a mejorar su comportamiento de los eventos que desencadenan su comportamiento impulsivo y desarrollar estrategias para manejarlos de manera más adaptativa. También sugiero incluir un componente de intervención psicosocial que aborda los factores ambientales, como su historial de abandono, exclusión, los cuales han influido en su desarrollo emocional, con un plan de tratamiento integral continuo existente con alta probabilidad que el acusado pueda alcanzar un mayor nivel de estabilidad, funcionalidad en su futura vida. Bien,
Finalmente, ¿cree usted que independientemente de que cualquier diagnóstico al acusado, el acusado tiene la capacidad de ser responsabilizado por sus actos desde una perspectiva legal? Desde mi punto de vista psicológico, los trastornos diagnosticados en el acusado afectaron significativamente a su capacidad de comprensión y control en el momento de los hechos, específicamente su trastorno psicótico alteró su percepción de la realidad y su capacidad de tomar decisiones racionales. Sin embargo, esto no implica que sea completamente inimputable. Según el marco legal vigente, en casos de semi-imputabilidad, una persona puede ser considerada responsable en un grado reducido si se demuestra que su capacidad para actuar conforme a la ley estaba afectada, pero no anulada. En este sentido, mi rol como perito es aportar evidencia sobre estas limitaciones desde un punto de vista técnico. La decisión sobre su responsabilidad final recae en el tribunal, quien deberá considerar estas circunstancias atenuantes. Esa es mi opinión. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, continuando, el representante del Ministerio Público interrogará al perito. Sí, señora magistrada. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, señora Perito. Usted indica que es una psicóloga clínica especializada en psicología forense. Voy a proceder a realizarle algunas preguntas. Según su diagnóstico, concluye que el acusado presenta un trastorno psicótico no especificado y rasgos de personalidad antisocial. Estos trastornos afectan significativamente la capacidad del acusado para comprender y controlar su conducta en el momento de los hechos. Además, también mencionó que sabe beneficiarse de un tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado para poder establecer sus síntomas y mejorar su funcionalidad futura. Sin embargo, ¿cuál es su evaluación respecto a la seguridad pública? Si el acusado fuera liberado después de recibir tratamiento, si este tratamiento fuera suficiente para garantizar que no se cometan más crímenes a futuro. Buenas tardes. Es importante aclarar que el tratamiento recomendado está diseñado para estabilizar los síntomas y mejorar la funcionalidad del acusado. No obstante, en este caso de trastornos psicóticos graves, el pronóstico depende de gran medida de la adherencia al tratamiento, el monitoreo continuo y las condiciones en las que se reintegra a la sociedad. Ningún profesional de la salud mental puede garantizar con absoluta certeza que esa persona no volverá a cometer un acto similar. No obstante, la intervención adecuada puede reducir significativamente el riesgo. La evaluación de la seguridad pública en estos casos debe considerar tanto la evolución clínica del paciente como las medidas de supervisión, apoyo post-tratamiento que se implementen. Mm, Bueno, usted afirma que el acusado tiene un trastorno psicótico, pero ¿acaso este trastorno le impidió elegir deliberadamente a sus víctimas, secuestrarlas, violarlas y asesinarlas? ¿No es evidente que al cometer estos crímenes con tal planificación y precisión, el acusado tenía total conciencia de lo que hacía, sabiendo bien que sus actos eran ilegales y completamente malvados? Asimismo, usted menciona trastornos psicóticos en los que uno de sus crímenes cometidos por el acusado vemos frialdad y cálculo. ¿No es esto una prueba clara que el acusado no solo tenía plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, sino que actuó con total control y premeditación de sus actos? Es importante distinguir entre la apariencia extrema del cálculo y la realidad interna de una persona que padece trastorno psicótico. En mi evaluación identifiqué distorsiones significativas en la percepción de la realidad por parte del acusado, lo cual afecta la interpretación que él mismo daba a sus acciones. Es posible que en ciertos momentos haya ejecutado conductas de forma estructurada debido a mecanismos automáticos o patrones propios de su trastorno, pero eso no implica necesariamente que tuviera plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos ni para actuar de manera deliberada. Los episodios de frialdad que usted menciona pueden interpretarse como parte de una desconexión emocional típica de una persona con psicosis o trastornalidad de personalidad antisocial, lo que invalida el diagnóstico. Lo que no invalida, mejor dicho, el diagnóstico. Las evaluaciones clínicas muestran que su capacidad para distinguir entre el bien y el mal, así como como controlar sus impulsos, quedó profundamente afectada en los momentos en que ocurrieron los hechos.
Para finalizar, usted como perito ha argumentado que el acusado padece trastorno psicótico y podría beneficiarse de un tratamiento psiquiátrico. La duda cae en que si esto podría garantizar que este hombre no vuelva a cometer tales hechos, no volverá a asesinar más niños, o no, o si puede hacerlo, ¿cómo justificar que la sociedad no corre el riesgo de que las víctimas de este personaje, de este monstruo, como lo han apodado, una vez más, lo que sería meritorio que se realice perpetuar su condena, ¿no? Por las víctimas y las vidas que ha destruido. Entiendo la gravedad de los hechos y la legítima preocupación por la seguridad pública, pero es importante precisar que el objetivo de mi evaluación es proporcionar una perspectiva técnica sobre el estado mental del acusado y su capacidad para comprender el control y controlar sus actos. Como profesional de la salud, sería irresponsable afirmar con absoluta certeza que estas acciones tomará cualquier persona en el futuro. Pero la ciencia nos ha demostrado que el tratamiento adecuado puede reducir significativamente el riesgo de conductas delictivas en personas con trastornos psicóticos. Un enfoque integral que combina intervención psiquiátrica, terapia psicológica y mediante supervisión puede estabilizar su estado mental y prevenir episodios similares. Es crucial recordar que nuestro sistema legal no solo busca castigar, sino también entender y abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Este enfoque no solo responde a las necesidades del acusado, sino también una estrategia efectiva para proteger a la sociedad. Por lo tanto, mi recomendación de tratamiento no implica un riesgo sin control, sino la posibilidad de reducir el peligro a tratar los factores que contribuyeron a estas conductas. El tribunal tiene la responsabilidad de determinar la proporcionalidad de la pena, considerando las circunstancias del caso. Y mi análisis está orientado a aportar evidencias técnicas que permitan tomar una decisión fundamental y justa. La seguridad pública puede y debe garantizar a través de un tratamiento supervisado y adecuado sin renunciar a los principios de justicia y proporcionalidad que rigen nuestro sistema. Eso es todo, señora magistrada. Bien, se le agradece la comparecencia de la doctora. Revisando el autojuzgamiento, encontramos que la parte acusada no ha incorporado al juicio otro testigo alguno y tampoco por parte de la fiscalía. En ese sentido, hemos actuado todas las testimoniales y realizado el examen de peritos. En consecuencia, vamos a proceder a oralizar los medios probatorios.